En el presente video se realizará un análisis previo, un análisis breve de cómo, desde la crítica de la razón indolente, frente al desperdicio de la experiencia, como lo plantea y como se titula este libro de Boaventura de Sousa Santos, sociólogo portugués, en cuanto plantea los cambios y las transformaciones que han tenido los paradigmas socioculturales, desde su nacimiento, su desarrollo y su muerte. Pero cómo estos pasajes entre paradigmas, la transición paradigmática, han sido pasajes semiciegos, semi-invisibles, y que también pueden ser recorridos por un pensamiento construido colectivamente, pensamiento que conlleva a una sola alternativa para hacer un cambio o una transformación eficaz en este paradigma, el cual nos conlleva al concepto de la utopía, tratando este como un concepto de una ideación perfecta de lo que debería ser. Es por ello que en los siglos XVI y los siglos XVII se presentan unas tensiones dinámicas en lo que él refiere como la regulación social y la emancipación social, siendo estos dos modelos o dos variables las cuales se profundizará alrededor de su obra más adelante. Por lo anterior, Boaventura indica que se prevé la culminación del proceso de la regulación y la emancipación de lo social como paradigma. Invita a transformar los nuevos modelos de pensamiento, a pensar de nuevo y despensar de lo pensado frente a la epistemología universal. Es por ello que Boaventura se refiere a las epistemologías del sur en su proceso de emancipación y de resistencia frente a los tres modos de dominación que han existido en los últimos siglos, como es el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Es por ello que ve la necesidad de que las monoculturas sean transformadas en ecologías, en reconocimientos de la relación, de la igualdad y de la diferencia. Sin embargo, vivimos una crisis dentro de la transición paradigmática, puesto que nuestras sociedades y nuestras culturas tienden a ser discontinuas. Al ser discontinuas, cambian la perspectiva y el modelo o paradigma del cual se tiene de este determinado fenómeno. Es por ello que se vive esta transformación la cual parte a dos ritmos desiguales, desde la epistemología, una transición paradigmática y una transición social. Esta última haciendo visible aquellas transformaciones del paradigma dominante desde una sociedad patriarcal, la producción capitalista, el consumismo individualista y el mercantilizado, así como los ideales de fortaleza, la democracia autoritaria, el desarrollo global desigual y excluyente, hacia un paradigma o conjunto de paradigmas que por el momento no conocemos, pero que tiende a ser transformado. De acuerdo al anterior se plantean una serie de argumentos que se desarrollan en este libro desde tres grandes campos analíticos: la ciencia, el derecho y el poder, teniendo en cuenta la tradición crítica de la modernidad que tienen estas tres variables. Es por ello que uno de ellos, la teoría crítica moderna, es subparadigmática, esto es, que procura desarrollar las posibilidades de emancipación que aún juzga como posibles dentro de un paradigma dominante. Frente a esto, el pensamiento crítico, para ser eficaz, tiene que asumir una posición paradigmática, a partir de una crítica radical del paradigma dominante. Por otro lado, se plantea el estatuto y unos objetivos de la crítica, de acuerdo a que todo el pensamiento crítico trata de crear lo que Boaventura llama la desfamiliarización en relación con lo que está establecido y que es convencionalmente aceptado como lo normal, lo virtual, lo inevitable y lo necesario. Es por ello que los procesos de desfamiliarización que plantea es una tesis la cual plantea que defiende el objetivo de la vida, que defiende
el concepto de la familiaridad con la vida. Es por eso que la desfamiliarización está aquí concebida como un momento de suspensión necesaria para una nueva familiaridad, y la cual tiene como objetivo la transformación de un nuevo sentido común frente a la emancipación. Una tercera variable que se plantea es la autorreflexibilidad. Desde la teoría crítica, lo que propone Boaventura parte del presupuesto de lo que decimos acerca de lo que decimos es más de lo que sabemos acerca de lo que decimos. En pocas palabras, es una crítica frente a la subjetividad. La subjetividad frente a el análisis de la realidad partiendo de nuestra propia experiencia, de nuestros propios sentidos, dejando de lado la objetividad y la neutralidad. Es por ello que la autorreflexividad es la actitud de recorrer críticamente el camino de la crítica. Esa actitud es particularmente crucial cuando el camino es la transición paradigmática, porque en este caso Boaventura manifiesta que esta dificultad es doble. La crítica corre siempre el riesgo de estar siempre cerca de lo que supone el paradigma dominante y más lejos del paradigma emergente, aquel paradigma al cual se pretende llegar, al cual pretende ser el resultado de todos estos procesos de transformación. Es por ello que en la primera parte del libro, Boaventura define los parámetros de la transición paradigmática tanto en lo relativo a la relación epistemológica como a la transición social. Se realiza por sí mismo una crítica al paradigma de la modernidad occidental, proponiendo un marco teórico y analítico, el cual implica una excavación histórica y que a partir de ella se definan los grandes rasgos del paradigma emergente, en lo que respecta en las posibilidades emancipadoras. En síntesis, Boaventura evidencia cómo la definición de la transición paradigmática implica inicialmente una definición de las luchas paradigmáticas, o sea, aquellas luchas que tienden a profundizar la crisis del paradigma dominante y acelerar la transición hacia el paradigma emergente. Teniendo en cuenta la previa introducción, el autor suscita la siguiente pregunta: ¿por qué es tan difícil construir una teoría crítica? Teniendo en cuenta el momento o la época en la cual nos encontramos, en el milenio, en el siglo, en un mundo donde hay tanto por escoger, tanto por realizar una crítica, tanto por reflexionar acerca de una realidad problemática, una realidad confusa, una realidad compleja, aparece la teoría crítica, de la cual no reduce esta realidad a lo que existe, sino se presenta de una forma analítica, siendo esa también un campo de posibilidades para las ciencias humanas desde lo que epistemológicamente está dado. La inconformidad, el inconformismo o la indignación ante lo existente suscita el impulso para teorizar su superación. Es aquí en donde nos preguntamos, ¿por qué no podemos realizar una teoría crítica? No parece que falte mucho en el mundo hoy situaciones o condiciones que susciten incomodidad o indignación y que produzcan en el ser humano o en la sociedad inconformismo. Basta con ver, como lo menciona de Sousa, hasta qué punto las grandes promesas de la modernidad permanecen incumplidas o su cumplimiento redundó en efectos perversos. Es por ello que en el siglo XX murieron más personas por hambre que en cualquiera de los siglos precedentes a este. La distancia entre países ricos y países pobres, entre ricos y pobres en el mismo país, no ha cesado de aumentar. Y finalmente la propuesta de dominación de la naturaleza ha sido cumplida de un modo perverso, bajo la forma de su destrucción desde una crisis ecológica. Es en breve esta enumeración de problemáticas que causan indignación, que causan incomodidad y que se presentan como suficientes para obligarnos a interrogar
críticamente sobre la naturaleza, sobre la realidad y la calidad moral de nuestra sociedad, y así buscar alternativas teóricas fundadas en la respuesta que le demos a tales interrogantes. Estas preguntas y búsquedas que estuvieron presentes en la teoría crítica moderna. Es por hoy que las sociedades contemporáneas se presentan desde la multiculturalidad, un lugar en el que ejerce una constante hermenéutica de sospecha contra supuestos universalismos o totalidades, partiendo desde sus particularidades emergentes o desde sus diversidades. De un modo intrigante, la sociología disciplinaria ha ignorado casi completamente el multiculturalismo. Este ha florecido en los estudios culturales, las transformaciones transdisciplinarias, donde convergen las diferentes ciencias sociales y los estudios literarios, y donde se ha producido conocimiento crítico, desde manifestaciones de tipo feminista, antisexista, antirracial y postcolonial. Por lo anterior, la posición de Boaventura frente a esta transformación de la epistemología se resume en que no hay un principio único de transformación social. Otro aspecto a destacar indica que no hay agentes históricos únicos ni una forma única de dominación. Son muchos los agentes de dominación y los cuales fueron olvidados por la teoría crítica, como la dominación patriarcal, que en la sociedad de hoy en día sigue vigente y que no se ha hecho mayor análisis frente a su realidad. En segundo lugar, los procesos de industrialización no son necesariamente el motor del progreso ni la aceleración del desarrollo. Se torna retrógrado el pensar en desarrollo de una sociedad a través de su degradación. Si por desarrollo se entiende el crecimiento del Producto Interno Bruto de cada país para asegurar un mayor bienestar a los pueblos, hoy es fácil mostrar que dicho bienestar no depende tanto del nivel de riqueza, sino en cómo se encuentra esta distribuida. Es por ello que se recomienda que en vez de reproducir estos falsos espejismos de desarrollo, se busque generar otros procesos de desarrollo alternativo, de desarrollo local y de desarrollo autónomo y humano. En resumen, las dificultades para construir hoy en día una teoría crítica pueden formularse en el siguiente modo. Las promesas de la modernidad, al no haber sido cumplidas, se transformaron en problemas para los cuales no parece haber solución, por lo cual se presume entonces que al no haber una solución de estos problemas, desde la teoría crítica entonces se indica que no hubo problemas. En síntesis, los procesos de transformación de la epistemología racional y la epistemología social se encuentran determinados por procesos como la autorreflexibilidad, los procesos de emancipación y los procesos socioculturales que se han determinado en diferentes sectores territoriales, los cuales han sido influidos por tres grandes dominantes, como se mencionaba anteriormente: el colonialismo, el patriarcado y, no menos importante, el capitalismo, el cual ha influenciado directamente en aquellas comunidades y en aquellos territorios, aumentando aquellos fenómenos o problemáticas de tipo social que se deben leer de una forma diferente, que deben ver su realidad de una manera diversa y que no se puede familiarizar desde una misma realidad o desde un mismo sentido crítico con que se relaciona otro tipo de sectores u otro tipo de fenómenos del primer mundo.